Manejo ético de los conflictos, módulo 6. Conflictos en la vida organizacional. Los conflictos ocurren diariamente en cada organización. Por lo que podemos decir que los conflictos de por sí son la norma. Desde luego, la mayor parte de la vida organizacional no puede estar basada en conflictos, sino que estos ocurren de manera esporádica, algunas veces se mantienen constantes en unas áreas, pero la realidad es que la ética y la moral tienen que imponerse cuando ocurren conflictos disfuncionales dentro de una organización. Los empleados estadounidenses pasan 2.8 horas a la semana lidiando con desacuerdos. Estos desacuerdos pueden ser conflictos a menor o a mayor escala, dependiendo cómo se manejen. También se ha encontrado que los gerentes estiman que pasan entre el 20% y el 40% de su tiempo gestionando, o sea, manejando, administrando conflictos. Por tanto, el conflicto es parte de la naturaleza de una organización y hay que aprender a manejarlo. Ahora, el asunto no es que existan los conflictos, es la forma en que estos se van a manejar. Existen ocasiones donde los conflictos violentan los aspectos morales dentro de la organización y por eso hay que manejarlos. Las fuentes comunes de los conflictos. Intereses. ¿Qué implica esto? Beneficios, presupuestos, políticas organizacionales, ubicación de la oficina y otros deseos y necesidades de los empleados y los líderes. ¿Qué esto significa? Que los intereses personales muchas veces tienen conflicto con los intereses organizacionales y esto se da a todos los niveles dentro de la organización. Datos. Las mejores fuentes de información, la fiabilidad o la interpretación de los datos o la lucha que hay, en algunos casos por recoger los datos, en otras ocasiones por también tener esos datos disponibles para tomar las mejores decisiones. Así que el manejo de los datos es sumamente importante y muchas veces se convierte en un juego político porque los datos, si están bien recogidos, nos dan la información objetiva que sin lugar a dudas nos permite tomar mejores decisiones y hay veces que los empleados no quieren que los datos fluyan o que los datos salgan a la luz porque eso va a afectar sus posiciones, sus puestos y la confiabilidad que tengan ellos o ellas como empleados. También procedimientos. Cómo resolver problemas. No todo el mundo resuelve los problemas de la misma forma, ni todo el mundo toma las decisiones adecuadas para resolver situaciones y mucho menos cómo resolver conflictos de tipo específico. Ahora, continuando con los conflictos en la vida organizacional, los valores también, porque nos permiten saber cómo priorizamos o cómo establecemos prioridades en términos de los intereses y las opciones que tenemos. También determinar la dirección de la organización. Muchas veces hay visiones distintas de hacia dónde vamos a llevar la organización. También las relaciones disfuncionales, que estas son aquellas marcadas por la desconfianza, la falta de respeto, la falta de integridad y la falta de preocupación mutua. Estas relaciones disfuncionales tienen que ver muchas veces con grupos que operan de manera disfuncional, personalidades disfuncionales, líderes disfuncionales. Así que es interesante cómo personas que establecen relaciones disfuncionales dentro de las organizaciones pueden afectar el curso de estas, nada más por sus intereses marcados que no se manejan adecuadamente ni de forma armónica con los intereses y las metas de la organización. Y que pues son elementos que los líderes tienen que estar pendientes porque las relaciones disfuncionales impactan el pensamiento moral y ético dentro de una organización. También los roles, que están asociados a las expectativas relacionadas con los roles organizacionales. También los desequilibrios que surgen de poder entre dichos roles. Y pues una de las fuentes críticas en la comunicación dentro de una organización, la comunicación en sí misma. ¿Cómo se dice algo? Las emociones que desencadenan las palabras y los discursos y los diálogos, el esconder, el retener información muchas veces para hacerse
importante por un lado o para convertirse en una persona con poder por medio de la retención de la información. Así que todos estos factores hacen que los conflictos en la vida organizacional impacten la vida moral y ética. Ahora, ¿qué podemos decir de las organizaciones y el conflicto? Existe una creciente presión en las organizaciones para innovar, cambiar y adaptarse. Eso choca muchas veces con la visión moral y ética de los empleados y puede llegar a que se cometan actos delictivos tratando de innovar, robándose información, el cambio y adaptarse, cómo resistirse a un cambio de tal forma que impacte el bienestar de la organización. Así que esta presión de crecer, innovar, modificar, cambiar y adaptarse es un problema que las organizaciones enfrentan y que impactan los comportamientos y actitudes de los empleados. En una sociedad global, la fuerza laboral es cada vez más diversa. Esto produce más conflictos entre personas de diferentes orígenes culturales. Por tanto, los líderes en las organizaciones tienen que capitalizar sobre la diversidad, pero también conocer cómo culturalmente los empleados interpretan los asuntos morales y éticos de una organización. El próximo punto gira en torno a que los miembros de la organización ahora trabajan también en distintas ubicaciones geográficas y se comunican a través del Internet en lugar de cara a cara. Aquí hay que tratar de desarrollar relaciones de confianza. ¿Por qué no tenemos a las personas cara a cara físicamente, sino a través de videoconferencias y cámaras? Y esto se presta también para que las personas disfracen su desempeño y cometan actos que afecten la ética de la organización. A medida que las corporaciones empoderan a los grupos para llevar a cabo proyectos, los miembros del equipo deben gestionar los conflictos que provienen del trabajo de colaboración. O sea, la mayor parte de las organizaciones hoy en día se están moviendo hacia el trabajo en equipo como una herramienta sociotécnica para resolver muchos problemas. Eso crea una estructura superpuesta dentro de lo que es la estructura organizacional, que hay que tener en consideración porque genera muchos equipos colaborando dentro de la organización e interactuando de diferentes formas. Y muchas veces algunos tienen herramientas para manejar más provechosamente el conflicto, otros no. Todo eso tiene que ponerse en perspectiva. Organizaciones y el conflicto. El conflicto a nivel organizacional es el pan nuestro de cada día. Nos dice Joyce R. Hawker y William Wilmot, definiendo el conflicto como tal, como una lucha entre al menos dos partes interdependientes que perciben objetivos que son incompatibles, reconocen el problema de tener recursos escasos y la interferencia de otros en el logro de sus objetivos. Esa amalgama de situaciones puede generar muchos conflictos a nivel organizacional que impacten cómo funciona la organización y nos lleven a entrar en actos indebidos o antirreglamentarios. Ahora, ¿cuándo comienza el conflicto? El conflicto comienza cuando las partes expresan sus pensamientos y sentimientos entre sí a través de sus comportamientos. Se involucran en conflictos porque dependen en cierta medida el uno del otro. O sea, la misma interacción humana produce determinados conflictos. Continuando con las organizaciones y el conflicto. El conflicto puede surgir por objetivos percibidos como incompatibles. Me están ascendiendo a mí y no a usted, o viceversa. O por recursos escasos como espacios de oficina, no cabemos todos en los mismos lugares, o unas personas tienen unas oficinas más grandes que otras sin necesariamente necesitarlo, o tienen más de una oficina, como uno ve muchas veces en universidades, donde una persona trabaja en diferentes proyectos y le consiguen una oficina para cada proyecto, cuando la realidad es que teniendo una buena oficina, una persona puede correr varios proyectos a la vez, eso no quita
Y sobre todo ahora que tenemos las tecnologías de punta de lanza de videoconferencia, entre otros. También la falta de personal, como muchas veces varios departamentos se pelean a un empleado, o la financiación o el financiamiento para nuevos proyectos. Ahora, acá esa interferencia prepara el escenario, o esas interferencias preparan el escenario para los conflictos. También las metas pueden ser incompatibles y los recursos sumamente escasos. Pero el conflicto solo se va a desarrollar si solo percibimos que la otra parte está interfiriendo con nuestros esfuerzos para lograr nuestras metas. Y a su vez, obtener los recursos que queremos o muchas veces que creemos que necesitamos. Continuando con las organizaciones y el conflicto, muchos de nosotros tememos y evitamos el conflicto debido a nuestras experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta el conflicto, a nadie le gusta la interacción cara a cara negativa. Así que eso es inevitable, es inevitable. Cómo lo manejamos de forma ética es lo importante. Aquí lo más probable es que una o ambas partes se comporten de manera poco ética al hacer amenazas, ridiculizar, ser sarcástico y perder el control, entre muchos otros, ¿no? Esto es un problema que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque esto crea climas de trabajo negativos que impactan seriamente el ambiente y la cultura organizacional. Ahora bien, sin embargo, la aversión al conflicto es contraproducente. Evitarlo no es bueno. Para empezar, el conflicto organizacional es inevitable. Vamos a tener que en algunos momentos trabajarlo. Tratar de evitar el conflicto significa que no estamos equipados para lidiar con él cuando el mismo surge. Además, los conflictos pueden promover el crecimiento personal y relacional. Resolver un conflicto con éxito desarrolla nuestras habilidades y genera una sensación de logro. Pasos para gerenciar un conflicto de manera eficiente. Paso 1. Identifique si el conflicto es funcional o disfuncional. Los conflictos funcionales se centran en el contenido de los mensajes, ideas, valores, creencias, propuestas, procedimientos, presupuestos, entre otros. Los participantes en este tipo de conflictos están para resolver el problema, no para dañar a la otra parte. Hacen comentarios de apoyo, se involucran escuchando efectivamente, señalan que quieren colaborar para encontrar una solución y evitan el abuso verbal. Continuando con los pasos para gerenciar conflictos de manera eficiente. Los conflictos disfuncionales a menudo se centran en las personalidades de los involucrados y se personaliza, que es peor, porque cuando se personaliza, las emociones negativas fuertes, así como los ataques verbales, donde podemos hablar, por ejemplo, de amenazas, sarcasmo, insultos, van a caracterizar estos encuentros. Así que hay que tener mucho cuidado cómo nosotros manejamos los conflictos. Las personas involucradas en conflictos improductivos se involucran en respuestas de lucha o de huida. También podrían congelarse o friquearse, como dicen los muchachos por ahí, o simplemente quedarse catatónico, como mencionamos en psicología. Las personas involucradas en conflictos improductivos se involucran en respuestas de lucha o huida. Lo mencionamos, pero quería reforzar el hecho de que la lucha y la huida afectan también cómo nosotros logramos efectividad. También pueden intensificar el conflicto o tratar de evitarlo. Eso también puede ser otro problema. Paso 2. Tome el control. Usted debe percibir que tiene el control de la situación. Este tipo de actitud es clave para manejar y resolver el conflicto. Aquí el control de los episodios es importante. ¿Por qué? Porque usted debe estar atento a las interacciones que podrían generar los conflictos.
anticipando posibles relaciones desagradables con el fin de reducir las emociones negativas. Recuerde, monitorear y controlar sus comportamientos asociados a la ira. Esto tiene que ver mucho con el diálogo interno, el autoanálisis interno. Uno tratar de controlar tanto la ira como aumentar la voz o alzar la voz. Mirar fijamente y señalar. Reconocer que estos comportamientos pueden reflejar estrés o depresión en los demás, no necesariamente ira. Prepárese para posibles episodios de conflicto participando en actividades relajantes como caminar, meditar, orar y escuchar música relajante. Paso 2. Control personal. Reconozca que pueden trabajar con éxito a través de conflictos mediante el empleo de tácticas de colaboración. Es enfocarnos en lo que nos une o nos permite colaborar, no en lo que nos separa. Aquellos que creen en sus habilidades trabajan más duro en la gestión de conflictos. Desde luego también el aprender a manejar conflictos se puede aprender a través de cursos, talleres, etcétera, pero también la experiencia es bien importante y conocer con quién uno está en el conflicto es sumamente importante. Ahora, estos son más efectivos porque participan en la resolución de problemas, el intercambio de información y otros comportamientos productivos. Aquellos que se sienten menos en control son más propensos a usar comportamientos ineficaces, tales como amenazas, oír y recurrir a la autoridad en vez de enfrentar directamente la situación. Continuando con el paso 2, control de atribución. ¿Qué significa esto? Significa que usted tiene que reconocer que los conflictos implican objetivos incompatibles y que cada parte tiene sesgo de egoísmo, o sea que en principio las partes no quieren ceder. Ahora, evite las atribuciones globales, internas e intencionales. Como un ejemplo, no limpió el restaurante al cerrar porque es perezoso. Aquí se cometen dos errores. Primero, que estamos atribuyendo de que la persona no limpió por el adjetivo de perezoso, porque es perezoso. Usted está atribuyendo en términos generales que esa persona es perezosa, es vaga. Ahora bien, en su lugar, usted debe utilizar atribuciones benignas para explicar el conflicto. Las atribuciones benignas son específicas, externas y no intelectuales, algo sencillo. No limpió el restaurante al cerrar porque tuvo que recoger a su esposa en el trabajo. Siempre cuando eso sea cierto, ¿no? Busque la información en los mensajes de la otra persona en lugar de tomarlos como un insulto o como un ataque a su identidad. Incluso la crítica puede indicar una voluntad de abordar el problema y conducir a una mejor comprensión de la perspectiva de la otra persona. Continuando con el paso 2, control de objetivos. Sea consciente de sus metas y las metas de la otra parte. Al trabajar hacia un objetivo instrumental, o sea, centrado en tareas o problemas, no olvide que los participantes también quieren proteger sus relaciones y la autopresentación. También tiene que mantener control de la producción de sus mensajes. Independientemente de lo que diga la otra parte, somos en última instancia responsables de nuestras estrategias de comunicación. Utilice mensajes cooperativos y directos que conduzcan a relaciones funcionales. Solo use amenazas y otras tácticas competitivas en situaciones extremas y cuando no haya otra posibilidad. Paso 3. Identifique su estilo de manejo de conflicto. El estilo de evitar los conflictos es bajo tanto en la preocupación por uno mismo como en la preocupación por los demás. Yo lo evito porque no lo quiero enfrentar y no me importa. Las personas que evitan los conflictos se mantienen alejados del conflicto manteniendo su distancia. Utilizan técnicas como cambiar el tema o retirarse o evadir, pero no evitan el conflicto a todo momento o en todo momento. El estilo complaciente refleja una baja preocupación por uno mismo, o sea, complacer al otro para evitar el conflicto, es una manera de evitarlo también. Pero también hay veces que
la persona genuinamente evita el conflicto para hacer feliz a los otros. Pero esto tiene un costo. Esto implica que las personas ceden mientras ayudan a otras a alcanzar sus metas. Pero ¿qué tal las metas de uno? El estilo comprometedor demuestra una preocupación moderada por uno mismo y por los demás. Los comprometidos piden concesiones de todos para llegar a un acuerdo. Los comprometidos lo que buscan es que yo gane y tú ganas a través de concesiones, sabiendo de que nunca vamos a poder tenerlo todo. El estilo competitivo pone las necesidades de uno en primer orden con poca preocupación por el otro. O sea, yo primero, yo segundo y yo tercero. Los competidores son las personas que piensan que se lo tienen que llevar todo, tienden a ser agresivos, se centran en satisfacer sus propias necesidades, a menudo a expensas de otras partes. Un estilo colaborativo refleja un alto grado de preocupación tanto por uno mismo como por los demás. Los colaboradores escuchan activamente, se mantienen enfocados en los problemas y esperan llegar a soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes. Este enfoque es mucho más fuerte que el comprometedor, porque aquí lo que estamos pensando es que como juntos podemos ayudarnos mutuamente y salir de este conflicto. También desarrolle guías para el manejo de conflictos. Desarrolle una guía cómo yo voy a trabajar la situación del conflicto. Por ejemplo, hay que desarrollar guías para monitorear el comportamiento suyo, ¿verdad? Usted, y el comportamiento de la otra parte, ¿verdad? Para evaluar signos de conflictos que puedan ser destructivos y evitarlos. Evitar que el conflicto sea destructivo entre las partes. Esté alerta a los comportamientos que indican que usted u otros están contribuyendo a los ciclos de escalada o evitación. Eso es bien importante, hay que estar alerta para que el conflicto no siga aumentando en intensidad y sea difícil de resolverlo. También identifique objetivos e intereses comunes. Piense en lo que ambas partes tienen en común y quieren lograr. Considera la superposición de necesidades, preocupaciones, metas y temores, siempre buscando una solución óptima para las partes sin que se afecte uno o el otro. Continuando con las guías para el manejo de conflictos, respete la identidad de la otra parte. Las identidades se componen de características, creencias, valores, costumbres, lealtades, experiencias que son importantes y que definen a los individuos y grupos. Eso también trae elementos de diversidad que si no los manejamos bien podemos quedarnos atrapados en un conflicto o escalando a niveles más disfuncionales. ¿Por qué? Porque las amenazas a la identidad, ya sea de una o la otra parte, desencadenan fuertes emociones protectoras que socavan los esquemas de colaboración. Continuando con las guías para el manejo de conflictos, desarrolle normas para trabajar los problemas. Se pueden desarrollar reglas de comportamiento para conflictos a nivel individual y grupal. Lo importante es que estas reglas se diseñen, pueden también diseñarse con ambas partes, colaborando en ellas, ambas partes del conflicto. Eso genera un esquema colaborativo que puede ser muy productivo en la solución del conflicto. Los socios relacionales, ¿verdad?, o las personas involucradas pueden querer acordar evadir las discusiones que sean controvertibles. Eso nos hace tratar de buscar reunirnos en lugares neutrales y no enfocar el conflicto en ataques personalizados, sino en la situación o el conflicto en sí mismo. Los grupos pueden querer alentar la disidencia o salirse de la mesa de negociación. También buscar el consenso importante en vez de votar sobre una solución y resistirse a resultados rápidos que no aprovechan el conflicto productivo sobre las ideas. Continuando con el desarrollo de guías de manejo de conflictos, concéntrese en el beneficio mutuo.
Identifique y declare que todos pueden ganar al trabajar a través del conflicto. Piense en ganar-ganar en lugar de ganar-perder. Esa debe ser la consigna y el enfoque. Trate de expandir los recursos en su lugar para que ambas partes puedan obtener lo que quieren o más o menos lo que quieren. Continuando con las guías de manejo del conflicto. También se puede crear un proceso para el conflicto productivo. Establecer procedimientos que alienten a las partes a comprometerse constructivamente entre sí para resolver los problemas es bien importante y hay que tratar de hacerlo. Convocar a una reunión para trabajar el problema. Esto es importantísimo. Involucremos a todos los participantes en la generación de alternativas y al final la selección de una solución que sea plausible y que ambas partes estén de acuerdo. Comprométase con la solución mediante el desarrollo de un plan de implementación y seguimiento. Esto es bien importante, ya que con esa mecánica se puede trabajar mano a mano para resolver el conflicto entre partes. Ahora, vamos a hablar de cómo aplicar tácticas de manejo de conflictos de forma colectiva. Por ejemplo, declaraciones descriptivas. ¿Qué significa esto? Estos son comentarios no valorativos que informan sobre eventos observables que rodean al conflicto. Por ejemplo, ayer fui breve con usted cuando entregó ese informe. O sea, la persona está presentando una afirmación descriptiva de hechos que son totalmente observables. También están las declaraciones reveladoras. Estas son declaraciones no valorativas sobre eventos de conflicto que las personas en conflicto no pueden observar. Está asociada con pensamientos, sentimientos, intenciones, historia pasada y motivaciones. Un ejemplo es: no tenía la intención de criticarte frente al resto del personal. Esto pasa cuando uno hace la crítica pero no pensó bien que no era el momento correcto para hacerlo. También están las declaraciones calificativas. Estos son comentarios que califican la naturaleza y los límites del conflicto. Las tensiones entre departamentos son mayores cerca del final del año fiscal, cuando ambos grupos están cargados de trabajo. Son calificaciones que hacen unos grupos de otros según va surgiendo y procesándose el conflicto. También está la solución de divulgación, que son consultas no relacionadas con el cliente que buscan información de la otra parte que no se puede observar, como pensamientos, sentimientos, intenciones, historia pasada y motivación. Por ejemplo, ¿cuál fue el objetivo al plantear este problema en este momento? También está la solicitud de crítica. Aquí son preguntas no personales destinadas a solicitar críticas al yo. ¿Te frustra que no obtenga las cifras de venta todos los lunes? Es una pregunta de ese tipo, donde lo que estamos buscando es feedback o retroalimentación. Ahora, cuando vamos a ofrecer mensajes verbales conciliatorios, ¿qué elemento debe contener? Primero, comentarios de apoyo. Estos son declaraciones que reflejen un afecto positivo, comprensión y aceptación para la pareja, junto con intereses y objetivos compartidos. Entiendo el estrés al que debe estar sometido en su nuevo trabajo. Es un ejemplo de ese tipo de comentarios. Concesiones. Las concesiones son comentarios que indican flexibilidad, voluntad de cambio, actitud conciliadora y preocupación por alcanzar soluciones mutuamente aceptables. Estaría dispuesto a extender la fecha de vencimiento del proyecto un mes adicional. Este es un ejemplo. Aceptación de la responsabilidad. Estos son comentarios que atribuyen la responsabilidad a uno o ambos socios. Un ejemplo es: admitiré que al principio actué de manera exagerada. Ahora, esto es bien importante también, estar preparado para excusarse. Tenemos que estar preparados para excusarnos cuando algo falla de nuestra parte. Como individuos también podemos beneficiarnos del poder de la disculpa. Sin embargo,
Nuestra motivación para disculparnos debe basarse en nuestras obligaciones éticas, no en la esperanza de beneficio personal. Si hemos dañado a otros a través de nuestras acciones, tenemos la responsabilidad moral de admitir nuestra culpabilidad y tratar de reparar el daño. Hacerlo ayuda a restaurar la dignidad de nuestras víctimas y reconocer que hemos violado ampliamente normas éticas o morales según sea el caso. Lazar en el 2004 sugiere que las excusas posean los siguientes elementos. Reconocimiento. Cualquier disculpa efectiva comienza por reconocer la ofensa. Segundo, remordimiento. Exprese su arrepentimiento por el daño que causó e indique que tiene la intención de actuar de manera diferente en el futuro. Todo esto tiene que estar enmarcado en un contexto moral y ético y ser genuino en los pensamientos, sentimientos y acciones. No son tácticas para manipular. Explicación. Ofrezca una explicación de su comportamiento porque aquellos a quienes ofende quieren escuchar por qué se comportó de la manera en que lo hizo. Reparaciones. Haga un esfuerzo para reparar el daño. A veces el remordimiento y la sinceridad de la disculpa en sí misma son suficientes para abordar el daño que ha causado. Las organizaciones pueden fomentar el perdón en el trabajo mediante la creación de culturas, y cuando hablo de culturas me refiero a culturas organizacionales que valoran la justicia restaurativa. ¿Qué significa esto? Involucra a las víctimas, los victimarios y las partes interesadas en la resolución de conflictos, compasión por el sufrimiento y templanza o moderación en la respuesta a la provocación. Las organizaciones indulgentes se basan en estos valores mediante la creación de procedimientos formales de resolución de disputas, proporcionando programas de apoyo a los empleados que demuestran cuidado y ofreciendo capacitación en atención plena o mindfulness para fomentar la templanza. Resolviendo conflictos a través de la negociación ética. En la negociación, las partes resuelven sus disputas generando un acuerdo o solución conjunta. El proceso de negociación pone de relieve el carácter interdependiente de los conflictos. Los negociadores deben tener algún objetivo común o no negociarán. Por otro lado, al menos un tema debe dividirlos o no necesitarían negociar para llegar a un acuerdo. También considere las relaciones entre la gerencia y los sindicatos. Ambas partes comparten un interés común en ver a la compañía sobrevivir y prosperar. Asuntos importantes a considerar en la negociación. Establezca o seleccione las tácticas que va a utilizar. Distribuya los beneficios de manera tal que se busque un esquema de ganar-ganar. También evalúe el impacto de las personas que no están en la mesa de negociación. O sea, aquellas personas que están periferalmente dentro de la organización, cómo lo perciben a usted y a la otra persona en el manejo de los conflictos, de manera tal que no se conviertan en personas adversativas a usted en el proceso, sino que vean la buena fe que usted tiene de negociar efectivamente. Alternativas éticas a la mentira. No sucumba a las presiones de tiempo. La negociación se debe tomar el tiempo que se debe tomar. Un axioma para esto es que mientras más complejo es el conflicto, más tiempo puede durar la resolución del mismo. No deje que le metan presión. Como mencionamos y repetimos, distribuya los beneficios adecuadamente buscando una solución ganar-ganar. Distribuya los beneficios adecuadamente, lo mencionamos y lo repetimos porque esta es la solución importante para ganar-ganar. También analice el impacto de la negociación en las personas que no están en la mesa de negociación, lo mencionamos. También no diga mentiras o enmascare la verdad.
sea genuino, diga las cosas de frente, no esconda información que después se obtenga por otros medios y usted quede como un mentiroso. También no pierda de perspectiva que la otra parte del conflicto o la persona contraria o personas o grupos pueden ser unos aliados en el futuro. Así que, ¿verdad?, no pensemos que una vez se acabó este conflicto no vamos a tener conflictos con la persona o con otro grupo. Técnicas para ganar la confianza. Fomente un sentido de benevolencia, buena voluntad y compromiso moral. Resalte cualquier similitud en la familia, los lazos comunitarios, el origen étnico. Trate de establecer puntos de encuentro y comunalidad entre las partes. Establezca reuniones de tipo preliminar cara a cara en lugares neutrales antes de que comience la negociación para establecer una buena relación. Cree oportunidades para mostrar confianza. Divida el proceso de negociación en etapas y minimice los riesgos para que ambas partes demuestren estar dispuestos a confiar. Continuando con las técnicas para ganar la confianza. Demuestre confiabilidad. Mantenga pequeñas promesas y concesiones, proporcione acceso a la información sobre su posición o cualquier otro dato que sea importante en la mesa para que todo el mundo tenga la información. Sea sincero sobre los problemas que puedan surgir y respalde sus reclamos. También negocie en un contexto a más largo plazo, en la que una vez se negocie, los acuerdos se puedan mantener a largo plazo. Enfatice que las partes tendrán una relación continua que reduce la tentación de aprovecharse del otro negociador o aprovecharse una parte de la otra. También utilice intermediarios que tengan el respeto de ambas partes. Eso es bueno, negociadores, intermediarios, que ambas partes se sienten cómodos. Esto en caso que haya que hacer una mediación, un arbitraje. También encuentre a una persona que pueda dar fe de su confiabilidad y que no tolere el comportamiento deshonesto. Eso es sumamente importante para la confianza. Ahora, cuando la ética desmerece y el comportamiento moral se pone en tela de juicio, cuando el riesgo es alto para una u otra parte, eso va a significar que una de las partes puede tratar de pasarse de listo o de simplemente tratar de ser competidor o agresivo para quedarse con todo. También al percibir que puede perder la negociación, cuando ven que pueden perder, aun cuando vayan ganando. Eso me ha pasado muchísimo, que uno haciendo concesiones y ellos quieren ganarlo todo, pero no están dispuestos a ceder nada. Eso es un problema, porque al final del día lo que estamos diciendo es que es una imposición en la negociación. Y es un estilo competitivo que no ayuda a que haya ganancia. Una parte es más poderosa que la otra, tiene más poder a nivel organizacional, más recursos, más constituyentes a su favor. También las dos partes quieren ganar de todas maneras o a todas formas, o no importa qué, tratar de ganar. Por otro lado, también existe un alto nivel de incertidumbre. Una de las partes siente que se le trata injustamente o se victimiza. Ahí hay que tratar de mediar, tratando de ver cuáles son las atribuciones que hacen para victimizarse. También cuando los negociadores son anónimos, a que ambas partes no saben quién es quién. Eso pasa muy poco, pero puede suceder. Por ejemplo, yo soy un presidente de una compañía y mis jefes a nivel central están mandando unos negociadores para negociar conmigo o mediar en la negociación, ser árbitros mediadores en una negociación junto a una unión. Y yo no los conozco y la otra parte no los conoce. Y eso pues, puede crear desconfianza de facto y desmerecer el comportamiento ético de las personas. Cuando también hay equipos de negociadores con diferentes agendas de ambas partes. También cuando hay agentes negociadores que están controlando todo el proceso y no están dejando que ambas partes también tengan espacio para hablar entre ellos. Ahora, conductas
asociadas a los tipos de negociación distributiva o integrada. Pues miren, en la negociación integrativa se manifiestan los siguientes comportamientos: abierta a compartir información, dispuesta a negociar el interés, discusión interesada por las partes, metas colectivas, solución del problema, o sea, quieren resolver el problema. Son fuertes, ¿verdad? En esta negociación fuerte en haber identificado claramente el problema o los problemas y tratar de solucionarlo. Buscan explicaciones coherentes para tratar de solucionar el problema y tratan de construir relaciones en la negociación. Ahora bien, por otro lado, en contraste tenemos la negociación distributiva, donde aquí se esconde la información, muchas veces se saca a última hora sorprendiendo a una de las partes, demanda el interés, o sea, son personas que están arbitrariamente no dispuestas a negociar, se quieren imponer unos a otros. También la discusión de una sola parte está cobrando mayor vigencia. Esto también tiene que ver con metas individuales. Hay individuos que están buscando beneficiarse más que el colectivo. Busca, en vez de solucionar problemas, forzar la situación para aumentar la intensidad del conflicto. El fuerte es en las personas, como cada cual está buscando su interés particular, están pensando más en ellos que en el bien colectivo. En vez de haber explicaciones como en la negociación, aquí lo que hay son argumentos ya preparados, ya traídos a la mesa y desarrollados por personas incluso que no están en la mesa de negociación. Y también, finalmente, sacrifica relaciones, no las construye. ¿Por qué? Porque está buscando el ganar-perder. Esas son las diferencias entre la negociación integrativa y la distributiva. Ahora, uno de los conflictos más fuertes y menos deseados en las organizaciones es el conflicto por agresión y el hostigamiento sexual. La agresión es la forma más agresiva de conflicto laboral. Por definición, es una acción consciente con el propósito de herir o lastimar a una persona. Se ubica en el plano físico o verbal y puede ser directo o indirecto. Y es un comportamiento de incivilidad, o sea, no se maneja de forma civil. Tipos de agresión. Está la agresión física activa y directa. Ejemplo, puñetazos, patadas, puñaladas, disparos. Ataque es un ataque físico con el deseo de destruir de alguna manera. También está el tipo de agresión física activa o indirecta. Por ejemplo, sabotear a un equipo, ¿verdad? O sabotear un equipo de una computadora, sabotear un equipo de manufactura para que alguien se hiera o se lastime, o robarse herramientas o esconderlas, o robar materiales que después los empleados no encuentren. También está la física pasiva e indirecta, que significa prevenir físicamente el que una persona alcance sus metas de desempeño, evitar por todos los medios que la persona cumpla con sus metas. También está, continuando con el tipo de agresión, la física pasiva e indirecta, que es resistirse a realizar las tareas necesarias por las cuales se le paga al empleado. También está la verbal activo o directo y directo, que es promover rumores o chismes maliciosos sobre otras personas. También está la verbal pasivo y directo, que es no querer hablar con otra persona. Y la verbal pasivo e indirecto, que es no poder hablar en la defensa de otros cuando se le critica injustamente. Aquí pueden ver diferentes tipos de agresión que van desde lo físico a lo verbal, el nivel de actividad y dirección. Y esto es bien importante para poder categorizar cuando están atacando o tratando de agredir a una persona en su ambiente laboral. Tipos
de incivilidades en el trabajo. Está la intimidación o el bullying. Esta es una forma común de agresión en el lugar de trabajo. Aquí la intimidación implica acciones y comportamientos repetidos y no deseados durante semanas, meses y puede durar años, que están diseñados para humillar a las víctimas y causarle angustia psicológica. Y esto comienza cuando una persona que estaba haciendo su trabajo tiene algún tipo de conflicto y el jefe o algunos empleados empiezan a desmerecer su trabajo, a criticarlo severamente, a minimizarlo, a decir que no está haciendo su trabajo. En organizaciones donde no se mide efectivamente el trabajo, es un caldo de cultivo para el bullying. ¿Por qué? Porque van a ser los argumentos de unos contra el otro y como no hay métricas o medidas efectivas para determinar si la gente está haciendo bien o no su trabajo, el bullying va a ser la palabra de uno contra la de muchos probablemente. Otra también, pero que se da más en el ambiente escolar, es el mobbing. Y esta se lleva a cabo por grupos con apoyo formal e informal de la organización. Por eso es que se le llama mobbing. El mobbing es como una mafia, un grupo que puede estar aliado incluso con empleados y jefes para atacar psicológicamente a esta persona. También está la violencia en el lugar de trabajo, que es la forma más extrema de agresión. 2 millones de trabajadores estadounidenses, nada más y nada menos, son amenazados físicamente o agredidos cada año. Esto nos lo dice la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. También esta organización estima que el 25% de estos incidentes violentos no se reportan. Así que 25% parece poco, pero puede ser en gran escala mucho. También los homicidios representan el 9% de todas las muertes ocupacionales. Homicidios por compañeros de trabajo, homicidios por jefe, homicidios por parejas que entran al lugar de trabajo y matan a la persona. Pasos que uno tiene que seguir si a uno le están hostigando en su lugar de trabajo. Paso 1. Examine su comportamiento para asegurarse de que no se le vea intimidando a otros. Paso 2. Administre sus comportamientos relacionados con el trabajo, mejorando su rendimiento laboral para cumplir con altos estándares y cumplir con las normas organizacionales. Paso 3. Construya su poder formando alianzas con otros, al aumentar la dependencia del acosador de sus habilidades y conocimientos y desarrollando su experiencia en un área de vital importancia para la organización. Continuando con los pasos por si usted le hostigan en el lugar de trabajo. Paso 4. Confrontar con calma al acosador, enfocándose específicamente en el comportamiento de acoso y comunicando que debe detenerse de inmediato. Cese y desista, le llamamos. Paso 5. Reporte al acosador a las autoridades internas, como el Departamento de Recursos Humanos o un supervisor, siempre asegurándose de que pueda documentar el tipo de abuso. Cuándo ocurrió, bajo qué fecha, la intensidad y la frecuencia, es importante tomarlas en consideración. Paso 6. Presente acciones legales sobre la base de asalto, agresión, angustia emocional, etc. Paso 7. Busque otro trabajo en una organización que desaliente la intimidación. Estos son algunos pasos que uno debe tomar en consideración. Se deben documentar dentro de la organización y adiestrar a las personas en cómo evitar el mobbing o el bullying o la violencia y cómo documentarse de manera tal que en caso de tomar alguna acción legal se pueda sostener la misma a través de la jurisprudencia. Hostigamiento sexual. El acoso sexual es una forma distintiva de agresión basada en el sexo biológico, la identidad de género o la orientación sexual. Los hombres que acosan a las mujeres es la práctica más común, pero debe tenerse en cuenta que las mujeres acosan a los hombres y tanto hombres como mujeres pueden acosar a otros del mismo sexo.
como es el caso de un supervisor gay o lesbiana que exige favores sexuales de un empleado del mismo sexo. El acoso sexual es un problema global que ha llamado la atención en la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo y también las Naciones Unidas. Continuando con el hostigamiento sexual. Hay 3 tipos de comportamiento sexual. El primero es el acoso de género, que consiste en comentarios y comportamientos basados en el género, no necesariamente sexuales, diseñados para degradar a los miembros de un grupo de género en particular, como por ejemplo, un supervisor puede afirmar que una mujer no puede hacer un trabajo definido como trabajo de hombre. Nada más el comentario es totalmente sexista y se debe evitar. La segunda forma de acoso consiste en la atención sexual no deseada. Esta categoría incluye tantos comportamientos verbales, solicitudes repetidas de citas, como no verbales, gestos, tocamientos o tocar y besos. El tercero es la coerción sexual, que está obligado a los empleados o obligando a los empleados a la actividad sexual a través de promesas o amenazas. Un jefe podría prometer un ascenso a un subordinado que se acueste con él o con ella, o amenazar con despedirle si no lo hace. Continuando con hostigamiento sexual. De acuerdo al Equal Employment Opportunity Commission, o la Comisión para la Oportunidad Ocupacional de Empleo, y una serie de decisiones judiciales, hay 2 formas de acoso sexual bajo la ley, sobre todo en el gobierno federal. La primera se llama quid pro quo, término que significa algo a cambio de algo. Aquí los demandantes en casos de quid pro quo afirman que fueron coaccionados para proporcionar favores sexuales a sus supervisores a cambio de mantener sus trabajos o obtener ascensos y aumentos. Esto constituye un comportamiento discriminatorio porque se exigió a las víctimas que se sometieran a condiciones que no se impusieran a otros trabajadores. El segundo tipo de acoso implica la creación de ambiente de trabajo hostil. Pasa muchas veces cuando un supervisor trata de establecer una situación quid pro quo. Yo te doy algo a cambio de algo, el empleado dice que no y ahí comienza un esquema de ambiente de trabajo hostil. O cuando el empleado le llama la atención al jefe o la jefa y le dice que cese y desista, ahí puede comenzar también ese esquema de ambiente de trabajo hostil. Los demandantes en casos de ambiente de trabajo hostil afirman que las condiciones de trabajo interfieren con su desempeño laboral. Componentes de un ambiente de trabajo hostil. Primero, acoso dirigido a un género o identidad de género. Esto incluye comentarios o insultos dirigidos a un solo género, no al otro, o hacia personas transgénero. Comportamiento agresivo severo y sostenido. En general, se debe establecer un patrón de comportamiento como una serie de comportamientos lascivos y gestos ofensivos, no un solo comentario aislado. Esto lo que significa es que esto se da frecuentemente y se establece este tipo de patrón. Efectos negativos del comportamiento en el receptor. El comportamiento se considera acosador cuando ofende al destinatario independientemente de la intención expresada por el perpetrador. Continuando con los componentes de un ambiente de trabajo hostil. Violación del estándar de mujer razonable. Esto significa que el comportamiento debe violar lo que la mujer típica vería como apropiado. Un almuerzo de negocios entre un colega masculino y femenino no sería visto como acoso bajo esta norma. Sin embargo, el acoso ocurriría si un supervisor siguiera pidiéndole una cita a una subordinada a pesar de sus repetidas negativas. También están los daños significativos. Los reclamantes deben establecer que el comportamiento tuvo impacto negativo significativo que causó incomodidad bajo el rendimiento laboral, entre otros. Comportamiento
no deseado como uno de los componentes de un ambiente de trabajo hostil. El comportamiento consensuado no es ilegal, pero el comportamiento no deseado sí. Los investigadores han descubierto que los hombres y mujeres a menudo interpretan el mismo comportamiento de manera diferente. Los hombres a menudo ven el comportamiento amistoso por base de las mujeres como de naturaleza sexual. Es más probable que se sintieron halagadas por la atención sexual, mientras que las mujeres lo encuentran ofensivo. Por el contrario, los hombres son menos propensos que las mujeres a definir los comentarios sexuales burlones, las bromas y las miradas y gestos sugerentes como un comportamiento de acoso. Pasos para prevenir el hostigamiento sexual. Puede tomar una serie de medidas para prevenir el acoso sexual, comenzando por intervenir si se ve que ocurre tal comportamiento. Interrumpa y desafíe al acosador, identificando el comportamiento como acoso sexual. Motive a los acosados a que denuncien el incidente a la unidad correspondiente. Usualmente es su departamento inmediatamente o recursos humanos. Hay que crear un clima organizacional de cero tolerancia al hostigamiento sexual, lo cual implica que hay que adiestrar, hay que colocar en los tablones de edicto y comunicar constantemente que la organización tiene cero tolerancia al hostigamiento sexual y cuando ocurre un caso que se vea que hubo resultados. Continuando con los pasos para prevenir el hostigamiento sexual. Adopte una política escrita que condene tales acciones, explique qué tipos de comportamiento califican como acoso, aliente a las víctimas a delatarlo, identifique las acciones o las sanciones y prohíba las represalias. Luego, respalde la política con un procedimiento de investigación efectivo utilizando un tercero imparcial que entreviste a todos los participantes. También hay que atacar los estereotipos de género a través de la capacitación, que también alienta a los hombres a comprender cómo las mujeres perciben el comportamiento que los hombres interpretan como inofensivo. Aumentar la proporción de mujeres en la organización para reducir la probabilidad de acoso. También establezca límites en los romances en el lugar de trabajo para que no resulten en acoso sexual. Acciones para aumentar la intensidad moral en los asuntos de hostigamiento sexual, según Bowles-Sperry and O'Leary Kelly, 2005. Concienciar a los agresores de los efectos de sus acciones. Algunas personas, como se señaló anteriormente, no son conscientes de que sus acciones son dañinas. Otros pueden pensar que están lastimando solo al acosado con sus insinuaciones o comentarios sexuales. Los perpetradores deben aprender que sus acciones son destructivas no solo para el objetivo o la persona afectada, sino también para otras personas, su equipo de trabajo y toda la organización. Esto es particularmente importante a la luz del hecho de que la mayoría de las víctimas no presentan denuncias por temor a represalias. Por tanto, los acosadores tienen la noción errónea de que su comportamiento no es dañino. Esto también es un mecanismo psicológico de defensa para justificarse. Continuando con las acciones para aumentar la intensidad moral en los asuntos de hostigamiento sexual. Fomentar el consenso sobre la definición y la inmoralidad del acoso sexual. Cree una comprensión compartida de que podría ser el acoso en su organización en particular y desarrolle estándares claros de comportamiento que destaquen la naturaleza poco ética de las acciones de acoso. Promover también la discusión sobre situaciones que hacen que los participantes se sientan incómodos. Continuando con las acciones para aumentar la intensidad moral de en los asuntos de hostigamiento sexual. Acortar el tiempo entre las conductas y las consecuencias. La intensidad moral disminuye cuando hay un retraso sustancial entre el comportamiento y sus consecuencias. La respuesta inmediata es difícil en los casos de acoso en entornos hostiles, ya que se debe establecer un patrón de comportamiento. Como resultado, los
delincuentes, ¿verdad? Los hostigadores, se sienten distanciados de sus acciones dañinas. Trate de acortar esa distancia psicológica investigando y respondiendo a la queja con prontitud. Comience las investigaciones inmediatamente después que surjan las quejas y lleguen a una resolución lo más rápido posible. Continuando con las acciones para aumentar la intensidad moral en los asuntos de hostigamiento sexual. Enfatice las similitudes. Nuestro sentido de obligación moral es más alto cuando percibimos similitudes entre los demás y nosotros mismos. A pesar de que el acoso se basa en las diferencias entre las personas, estimule un sentido de similitud al enfatizar los objetivos y valores organizacionales compartidos. Brinde oportunidades para que hombres y mujeres discutan sus valores personales, metas y sueños similares. Continuando con las acciones para aumentar la intensidad moral en los asuntos de hostigamiento sexual. Promover la responsabilidad individual. Esto implica la intensidad moral se ve aumentada por el reconocimiento de la responsabilidad personal. Es más probable que los acosadores desistan si dejan de tratar de difundir la responsabilidad, culpando al ambiente de trabajo o al comportamiento de sus colegas. Destacar el hecho de que el acoso sexual daña el carácter del perpetrador y es incompatible con valores personales como la igualdad, el respeto y la preocupación por los demás, es bien importante. Así que aquí hemos visto muchas estrategias de cómo de forma moral y ética podemos minimizar los conflictos en las organizaciones, evitar las agresiones y agresiones tales como la violencia en el lugar de trabajo, el bullying, el mobbing y el hostigamiento sexual.